Hermano, ¿cómo estás, mi bro? ¡Qué milagrazo! Buenas noches, amigo. Qué gusto verte, tan guapo, tan sonriente y muy contento porque hoy tenemos un invitadazo especial. ¿Lo presentas tú, lo presento yo? No, échale tú, porque a mí tengo la voz muy débil para presentar a Alex. La verdad es que sí te queda grande porque hoy tenemos un invitadazazazo de lujosososo. Tenemos a el pastor, amigo Alejandro Cunillé, alias Alex. Gracias por estar aquí. Él es pastor de una iglesia que ahorita nos va a decir su nombre, pero que está allá en la ciudad de Cancún. ¿Cómo se llama tu iglesia, amigo? Oreb, Cancún, nos fuimos, Oreb Cancún. muy originales, Bien originales, sí, se quebraron la cabeza para ponerle nombre, ¿verdad? un mes, votos y pensando y orando. Gracias a Dios. Gracias por estar aquí, mi querido amigo Alex. Gracias por estar con nosotros en este programa Sin Cubrebocas, donde hablamos sin cubrebocas. Y bien, sean todos bienvenidos, hermanos, que nos están sintonizando desde la Ciudad de México, desde la ciudad de Cancún o donde quiera que estén. Buenas noches. Hoy tenemos un tema muy interesante. Cuéntanos, Josh, ¿de qué va hoy el tema? Bueno, hermanos, si ustedes han visto últimamente los Juegos del Calamar, si ustedes les gustan las películas de Quentin Tarantino, ejemplos como La Purga, cosas así, cosas que son, pues podríamos llamarlo sin temor a equivocarnos, violentas, pues hoy vamos a hablar de la violencia y la cultura, la violencia, cómo está impregnando a la sociedad y nosotros como cristianos, ¿qué respuesta podemos dar a ello, no? Y teníamos que invitar a alguien experto en eso, como nuestro pastor Alex de Cancún, y que Alex, te admiro un montón y nos gustaría mucho escuchar lo que tú vamos a estar abordando, las preguntas que vamos a estar abordando, pero de eso va a tratar, hermanos. Ya sabe que en el chat usted puede participar, si tiene preguntas directas para el pastor Alex, hágalo a través del chat. Para el pastor Ali, a mí no me pregunte nada, entonces póngalo en el chat. Saludos, bendiciones y todo eso, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. De eso va a tratar mi querido hermano Eli. Excelente. Oye, y esta nueva temporada que estamos, temporada 2, hermanos, ya estamos en la segunda temporada, tenemos invitados especiales y para cada programa invitamos a alguien que es experto en el tema del que se va a hablar. El hermano Alex es experto en violencia, no se crean. El hermano es un pastor y nos encanta mucho, él hace muchos transmisiones para su iglesia y nos encanta la manera que él hace, pues, la manera en que él traduce y predica el mensaje del evangelio a nuestra cultura en el lenguaje de nuestro tiempo. Nos encanta y por eso lo invitamos. Hermano Alex, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Qué te sientes de estar por aquí? Y pues lo que tú quieras. Al contrario, hermanos, muchas gracias por la invitación y pues a ver qué podemos aportar, a ver qué tan polémico se pone el día de hoy. He visto todos los de su cubrebocas, soy fan de Sin Cubrebocas. Desde el nombre me gustó, desde que supe la existencia de este podcast, fui fan y se los hice saber, le avisé a Eli, oye, qué padre nombre y felicidades por todo lo que hacen, es un gran programa y gracias por la invitación. Me siento muy honrado y contento de estar acá. Gracias, Alex. Gracias a ti por aceptarla, ¿no? Porque también luego andamos invitando así sin avisar, entonces gracias porque aún a pesar de eso sí nos aceptaste la invitación. Le dijimos hace 10 minutos, andaba él. Andaba él predicando y, oye, vente, Alex, y dijo, sí, con tal de hablar de violencia, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. ¿Te parece saludos o qué? ¿Saludos o las preguntas ya directo, hermano? Vamos a las preguntas, vamos a las preguntas. Hay mucha gente aquí en los comentarios, todos saludando. Déjame, si quieres menciono uno. César Richard, la hermana Lauri Ávilas, Rosy Saavedra, Tabita Morales, Karen Galloso, Lidi Cunillé, mira, se me hace que es admiradora aquí del Alex, Elba Machorro, Cintia Solís, Bárbara Elías, Gilberto Moreno, Singa, Ingrid, Zaila, Lidi, otra vez, Mariana Gutiérrez, mi queridísima esposa, Cintia Solís, Elma Hinojosa, Ofelia Velasco, un saludo a todos los que nos están viendo. Vamos al tema que está candente, polémico, controversial, cultura violenta. Cuéntanos, Josh, ¿cuál es la pregunta primera para empezar? Me acuerdo que la pregunta era, ¿deberíamos los cristianos dejar de ver violencia? ¿Era esa? La No. pregunta. ¿Crees que en este tiempo hay más violencia que antes? Ok. Esa es la primera pregunta, hermanos. ¿Crees que en este tiempo hay más violencia que antes? O sea, ¿ustedes perciben que hoy en día hay más violencia que antes?
¿Qué respuestas podrían dar? Escríbanlo en el chat, pero vamos a empezar con nuestro hermano Alex, nuestro hermano pastor. Alex, ¿tú crees que en este tiempo hay más violencia que antes? ¿O qué podrías decirnos respecto a esta pregunta? Pues, la percepción que, así como generalizada, parece ser que sí, ¿no? O sea, lo que vemos en la televisión, lo que escuchamos, las noticias, los medios, pareciera que sí, pero hay un libro muy bueno, lo recomiendo, salió en español en el 2019, se llama está en inglés, perdón mi mal inglés, pero, se llama así, Factfulness, como hechos, verídicos o como no sé cuál sería la traducción, aquí está Eli que nos podría ayudar, pero es Factfulness, que tiene que ver con lo contrario o más o menos al paralelo con algo que está muy de moda que se llama mindfulness, que es que te concentres, en realidad es concentrarse, pero tiene que ver con lo que ves, la percepción. Paralelo salía este libro, creo que se llama algo Hans Rosling, algo así, el autor, pero él dice que la percepción habla de varias cosas, no habla de la violencia así en sí mismo, sino habla de la economía, habla de los avances, habla de un montón de cosas, y él habla que lo que percibimos en el mundo no es tan real como los hechos muestran. Y dice varias cosas, entre ellas dice que no, que la violencia que vivimos hoy en día y lo que parece ser que percibimos hoy en día, o los medios, que tenemos muchos más medios que cualquier otra época en este mundo globalizado, parece ser, o la percepción es que sí hay más violencia, pero no es cierto. La calidad de vida, incluso en las personas, es mucho más alta que nunca. En los niños, ha avanzado, antes morían muchísimos niños y ahora los niños, pues, es raro que muera un niño. De hecho, no hace mucho tiempo mis abuelitos decían: "No, pues, era común decir, se te murieron 2 o 3 niños", pero ese va exactamente ese libro, Y ahí está. Factfulness, es ese, Hans Rosling, ese, Me gusta mucho cómo lo que pronuncias, no amigo. miento, es justo eso. Bueno, él dice que a grandes rasgos, que no estamos en una época violenta, y sí es cierto, por ejemplo, en el siglo 20, estamos en el siglo XXI, en el siglo XX, están las guerras y la Primera y Segunda Guerra Mundial, hubo, ¿qué más cruel que eso? La Edad Media, aquí está el historiador Elí, que nos puede hablar de la Edad Media, la cacería de brujas, las cruzadas mismas, y pues sí, podemos irnos para atrás, y creo que el cambio, no lo sé, ahorita a ver qué opinan ustedes, es que hay mucho más información y menos control del que entiende la información. Porque, pues, antes yo me hacía mis crueldades, y si yo soy el rey, pues ya no, como que omito, ¿no? Como que hago que no suceda eso. Gracias, amigo. Excelente respuesta. Por eso te invitamos. Mira, nomás que se ve que sabe, se ve que se preparó. ¿Me toca? ¿Puedo responder, Josh? ¿Tú que es tu programa? Sí, sí, y ahorita yo le sigo. No es mi programa, pero ahorita hablamos de eso. Tú que eres el jefe de aquí de este programa. Dale, Oigan, dale, adelante, toma tus 5 minutos. gracias, hermano, gracias. Oigan, yo respondería a esa pregunta con un no, pero sí, o un sí, pero no. Y estoy muy de acuerdo en lo que dice el hermano Alex. Definitivamente, en cuestión de cantidad de violencia, me parece que, de hecho, creo que hasta hay menos, que también depende con qué lo comparamos. Si lo comparamos con hace 2000 años, con hace 1000 años, con hace 500 años, con hace 20 años, y también dónde lo comparamos, ¿no? Si en nuestra sociedad mexicana, las clases medias, las clases bajas. Entonces, es una pregunta como muy ambigua, pero está padre porque nos ayuda a reflexionar. Pero de acuerdo con lo que dice Alex, si tú vas a la Edad Media, si vas a la época bíblica, por ejemplo, si vas a la época del Imperio Romano, si vas a la época de David y Salomón, si vas a la época de hace 200 años, si vas al propio siglo XX, el siglo XX, el holocausto nazi, todas la violencia política en la Unión Soviética, persecución, etcétera. Entonces, definitivamente no estamos en una época más violenta. Por ejemplo, en la Edad Media, la muerte era cosa de todos los días. Si tú tenías ya 10 años, eras un niño de 10 años, a los 10 años ya se te había muerto por lo menos unas 2 o 3 personas cercanas a ti, un hermano, uno de tus padres, uno de tus tíos. La mortalidad infantil era algo súper común. Dicen que en la Edad Media la esperanza de vida era de 30 años. No porque la gente se muriera a los 30 años, sino porque muchos se morían muy jóvenes, de niños, algunos en el parto, las enfermedades que mataban niños eran un montón, las mujeres morían en el parto. Entonces, no es que a los 30 años la gente se empezaba a morir, sino que el hecho de que la mortalidad infantil fuera tan alta, digamos que hace que el promedio de edad, la esperanza de vida fuera tan corto. Entonces, más violencia, no. En tiempos bíblicos, la guerra a espada, o sea, literalmente cualquier hombre, sobre todo varones, tenían una posibilidad de ir a la guerra casi segura. Perdónenme.
El gallito, ustedes disculpen. El gallito feliz. Los hombres tenían casi la seguridad de ir a la guerra. Estoy como Lolita Ayala, ya se me está metiendo Voy, el chamuco. tómate tu tiempo, porque pobrecito, ¿no? Pero Ya se fue, dice ¿ya? Lolita. No, no, Sí no, que dale, dale, no, dale. sí, yo también estoy de acuerdo con sí, pero no, porque Alex mencionaba algo. También hay cosas que las redes sociales no muestran y que también son mucho más violentas que lo que sí vemos. Yo estaba leyendo un dato muy interesante, que cuando fue el tiempo de Pablo Escobar en Colombia, él solito mató muchas más personas que todo el holocausto nazi. O sea, yo leí esas estadísticas, ¿no? Y en Colombia, si tú hablas de Pablo Escobar, pues no inventes, es algo así como bien terrorífico. Pero no nada más eso, yo también ya empecé, es que estamos muy violentos, hermanos, ¿no? Pero, por ejemplo, la guerra de los narcos también que existe en nuestro país pasa eso. ¿Cuántas vidas no cobra? Y no son vidas que aparezcan en las redes sociales o en noticias, sino que pasan, ¿no? Entonces, pues podría ser que hay mucha información y muchos ejemplos de violencia, pero la realidad es que la violencia, así como en su máximo nivel o así como más a luces, creo que siempre ha estado. Y ya pasamos por unas épocas de la historia, pero sigue, bro. Ya se fue, como dijera Lolita Ayala, que le mandamos un saludo a Lolita Ayala, que nos está viendo, nos ve, es de nuestras más fieles seguidoras. Dios le Vale. bendiga, hermana Lolita. Oye, pues dije la parte que no, porque dije que mi respuesta era no, pero sí, pero no, y dije la parte no violentas, pero creo que hay ciertas cosas que sí hacen a esta época particular o diferente. Una de ellas ya lo dijo nuestro hermano Alex, los medios de comunicación, tenemos mucha más acceso a la información, pero siento que sí ha habido una especie de desensibilización a la violencia. Hay gente que le llama la normalización de la violencia. Hay gente que literalmente ve videos de gente sufriendo, de gente siendo molestada, torturada, incluso por placer. Y es como, bueno, hay juegos de video, hay películas, y no me quiero poner aquí yo demasiado moralista. Creo que hasta cierto punto digamos que la violencia sí es parte normal de la vida, pero no creo que sea normal el hecho de disfrutarla, ¿sabes? Como de encontrar placer ver violencia, ver sufrimiento, y creo que nuestra sociedad sí ha llegado a un punto de desensibilización, que no creo que sea único, no es la única época en la historia de la humanidad en la que ha pasado eso, ha pasado en otras épocas de la historia de la humanidad, pero sí creo que considerando de dónde venimos nosotros, de una sociedad, digamos, en México, en Estados Unidos, sobre todo en Occidente, en una sociedad influenciada por el mensaje del cristianismo, bien que mal, ¿no? No voy a decir que las sociedades sean cristianas ni que los países sean cristianos, pero sí digamos que teníamos un sustrato judeocristiano donde el amor, la paz, la colaboración, la solidaridad, son valores de nuestra sociedad y sí creo que estamos llegando a un punto en el que eso se llega a perder y que de pronto la violencia comienza a ser no solo normalizada, sino hasta valorada y admirada, y hasta hay gente que llega a encontrar placer en ello. Entonces sí creo que hay algo diferente, sí creo que hay algo especial que debemos los cristianos considerar, y justo de eso se trata este programa. Pero yo creo que eso que dices tiene razón, eso pasa todo. Por ejemplo, pienso, la crucifixión era algo grave, y también creo que yo creo que ellos lo veían normal, era algo normalizado en aquella época y así. Pero también creo que hay que hacer una distinción, a lo mejor más adelante vale la pena hablar de ello, entre violencia y luego que se traduzca a delincuencia, que es lo que dijo, Josh con Pablo Escobar, que, pues, sí fue todo un delincuente y, por supuesto, pues, tiene que ver con drogas y tiene que ver con vicios y demás. Y bueno, más adelante a lo mejor la conversación se va para allá, pero creo que sí me gustaría, porque he visto ahorita en los comentarios que ponen, que el ejemplo que pone de la violencia, porque lo que estamos ahorita hablando, estamos hablando de que sí hay muchísima más violencia y si se está normalizando, sin duda alguna, parece ser que pues, si comparamos como dijo Eli, que comparamos atrás, mi abuelita no pasaban sangre, era catsup, se veía como catsup, ¿no? Ahora parece sangre, o sea, ahora hasta se ve más real en las películas que en la vida real, o sea, se nota, de verdad, Sí, sí, sí. o sea, déjenme les pongo un ejemplo muy cristiano. La película de La Pasión de Cristo, habla de una época, de hecho, todas las películas, de Jesucristo, pues, hablan de épocas, ¿no? Hay un Jesucristo disco, o sea, un Jesucristo con música disco y un musical entero completo.
y hay un Jesucristo, pues, de blanco y negro, y así para todos los gustos y sabores, pero habla de una época. Entonces, esa parte de normalización sí es cierto, pero eso traducirlo a delincuencia creo que es otra cosa, es otro tema distinto, porque es lo que ponen ahorita algunos en los comentarios de: "Es que antes yo podía salir de niño a la calle y luego, pues, ahorita ya no puedo", pero eso es otro creo que es otro tema, o a lo mejor ahorita lo combinamos adelante. Es que yo creo que sí tienen razón los hermanos que dicen eso, y porque, como decía ahorita, no es la época más violenta en la historia. O sea, esto de salir a la calle, antes no podías salir a la calle. Bueno, había épocas en la historia en la que tampoco podías. Había épocas, por ejemplo, hoy día tenemos policía, tenemos, por lo menos hay una idea de que la violencia debe ser controlada por el Estado, y tenemos policía que hace que en teoría, ¿verdad? Seguramente no siempre pasa, pero en que en teoría controla a la gente violenta y se mete a la cárcel a los que han violado, a los que se han comportado de manera violenta. Y sí es cierto que antes, por ejemplo, podías salir a la calle, podías dejar a tus niños a salir en la noche, y que hoy día no se puede por el miedo a secuestros, por el miedo a muchas cosas que pueden pasar, que antes también pasaban, pero sí parece como que ahora pasa más. Pero entonces depende de con qué lo comparamos, porque si lo comparamos con la época antigua, donde los pueblos, donde no existía la policía, donde no existía ningún tipo de estado que controlara la violencia, sino que había un completo caos, que lo único que te protegía era tu familia, y literalmente los pueblos andaban por el mundo matándose unos a otros, conquistándose, esclavizándose unos a otros. Entonces depende con qué lo comparamos. Y sí creo que en ese sentido nuestra sociedad ha perdido cierta sensibilidad, y sí ha habido, yo sí creo que en cierto sentido hay más violencia que, digamos, pocos años antes, pero no comparado con la historia de la humanidad, y sobre todo la cuestión de la desensibilización. Adelante, mi amigo Josh. Si quieres, dale tú porque ahí viene el tamalero. Ahí viene el tamalero. Fíjate, eso no se veía antes, por ejemplo. ¿Cómo han cambiado nuestros tiempos? No, pues, ¿qué te parece si leemos algunos comentarios? Súper, súper. Mira, aquí nos dice Jocelyn Motz. Hola hermanos, bendiciones. Hago pasteles y estoy en un grupo de pastelería. En la semana me tocó, como buena señora, pelear con otras que usaron el tema del juego del calamar para celebrar el cumpleaños de niños. Ni siquiera necesito abordar el tema del cristianismo para decir por qué eso está mal. Me parece terrible. Terminé siendo atacada por cientos de mujeres. Y yo creo que sí, aquí está muy padre ese comentario, porque a raíz de eso nació este tema, ¿no? Porque encontramos opiniones muy expresadas de que los juegos del calamar, pues horrible y así, y otras la pasamos bien, yo la pasé bien viéndola. Entonces, es justamente lo que queríamos hablar, ¿no? Porque eso sí tiene que ver con la cultura violenta, y sí estoy de acuerdo con lo que dice Alex, ¿no? Sí, una cosa es la delincuencia, pero sí también pienso que influye un poco en cómo se desenvuelve la cultura violenta. Tiene que ver porque pues, hay series de narcos, ¿no? O sea, hay series de narcos que tú ves en Netflix, ves en donde sea, que están impregnando a la sociedad, y tiene que ver lo que ahorita nuestra hermana nos comenta en el grupo, ¿no? Y creo que eso da pie a la siguiente pregunta. ¿O quieres seguir leyendo comentarios, amigo? Vamos a leer unos 2 o 3 más, porque hay buenos comentarios. A ver, échale tú, léete uno. La violencia continúa, pero ha cambiado y es relativa a ciertos lugares. Pastor Alex, cuídese de los chamacos, que son tremendos. Es broma, por supuesto. Gracias, Aquí hermano. vamos a hacer violencia entre nosotros. Dale, Alex, dale, léete este. Dice la hermana Elmi Hinojosa, antes los niños podrían salir a jugar a la calle sin supervisión de un adulto. Ahora las drogas y los secuestros son más frecuentes. Los feminicidios no eran tema de nuestra ciudad, lo veíamos como algo muy lejano. Es una hermana de aquí de Cancún, y es que me platican que antes en Cancún pues era así como el paraíso, ¿no? No pasaba absolutamente nada, y ahora pues sí se ha desatado la delincuencia sin lugar a dudas. Dice Bárbara Elías, sí, caray, ves, es terrible ese juego, y más espantosa la aceptación por la sociedad y que se maneje como una serie para niños. No, eso sí está muy mal. Eso es súper mal, súper, súper, súper mal. Buenas Dice noches, vengo Wichito, llegando. Sí. violencia, hermano, estamos hablando de la violencia y los... Échate este, amigo, uno más larguito. Buenas noches, saludos desde Michoacán. Creo que todo el tiempo ha habido violencia, pero ahora nos damos cuenta por el desarrollo de los medios de comunicación, además hay armas más letales. Sin embargo, en mi estado y en mi pueblo se ha aumentado por el crecimiento de los grupos de delincuencia organizada. Hemos tenido más pérdidas de vidas por la violencia que por COVID. Oh, bueno, no buen dato, Fíjate. pero es un dato interesante, ¿no? Mal dato, pero Mal dato, interesante. pero interesante. Oye, échate la siguiente pregunta, amigo. Sale, entonces, hermanos, prepárense que ahí viene. Esta es la buena, esta es la Deberían buena. Esta es la buena, porque aquí contestamos esto del juego de calamar.
¿Deberían los cristianos dejar de ver violencia? ¿Deberían los cristianos dejar de ver violencia? Ojo ahí, comenten, comenten. Ahora, yo les quiero confesar, para ponerme yo como el primero, que a mí me llaman la atención las series que son así, por ejemplo, me gusta mucho Kill Bill. Si han visto Kill Bill, es muy disparatado, ¿no? Así le cortan un brazo y los coleccionan, cosas así que son muy locas. Y sí me van a ver mal, y de por sí ya hay mucha gente que me ve mal, no importa. Ahorita te aconsejamos, amigo, tú tranquilo. Sí, aquí hay dos pastores que van a aconsejar al hereje, ¿no? Entonces, De hecho, hermano, este programa se va a cambiar del nombre, ya no va a ser Sin Cubrebocas, se va a llamar Aconsejando a Josh, aconsejando a Josh. porque le hace Entonces, falta, le hace falta. me hace falta. Entonces, hermanos, ¿deberían los cristianos dejar de ver violencia? Bueno, yo me reservo mi opinión, pero ¿qué podemos decir, Paz, Alex? Alex, perdón. Alex, Yo me siento como el chivo expiatorio, o sea, como que me avientan a mí a ah, ver qué dice y luego ya, vale, ya vamos, ¿o quieres componiendo. que yo No, diga? no, 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 lo digo de broma. Ah, ok, Ahí voy yo, o sea, va. ahí voy. Si bien que te gusta, no te hagas. Sí, yo me gusta la violencia, Kill Bill, Quentin Tarantino, La Purga y todas esas cosas. Bien, yo opino lo siguiente, yo creo que esta pregunta tiene que ver con que si nos está influenciando o si lo que vivimos o si las personas, si lo que vemos y lo que escuchamos, pues afecta a cada uno de nosotros. Creo que tiene que ver con ese origen esa pregunta, ¿no? O sea, dejo de verlo, o sea, porque yo creo que hay gente violenta que aunque no ve nada, pues sí es violenta, o sea, tiene que ver con otra cosa, no solamente con eso. Entonces, déjeme hablar un poco acerca de los elementos que nos afectan. Son un montón, son muchos. Yo creo que minimizar a ver una película, jugar un juego o escuchar cosas así, pues sí, claro que nos afectan. Yo creo que somos influenciados e influenciamos a los demás en distintas maneras, pero no es determinante. Que les pongo un ejemplo, algo que viví. Fui a un grupo, no me pregunten por qué, algún día les platicaré la historia, que es muy buena, por cierto. Fui a un grupo de neuróticos anónimos. Fui a un grupo así, es que y es violencia, o sea, imagínense hasta qué punto llegamos que fui yo a un grupo de neuróticos anónimos. Estando en la junta de neuróticos anónimos, era la primera vez que yo iba, nunca había ido a un grupo así. Me habían invitado a predicar a otros grupos de alcohólicos anónimos, como Triple A, no sé si sepan, le llaman Triple A. Amigo de Alcohólicos Anónimos, así se les hace llamar a la gente que no toma y los invitan. Entonces fui a esa reunión y pasó, le cuento rápido, pasó 2 señoras que daban su testimonio y una dijo, se quejaba de lo neurótica, lo violenta, cómo ella estaba pasando depresiones y demás, y dijo, es que mi mamá y mi papá y lo que vivía en casa tienen la culpa, porque me dieron de todo me dieron, nunca tuve carencias, jamás. Entonces no me dieron la capacidad de esforzarme, si simplemente yo estiraba la manita y ya. Entonces, ella le echaba la culpa a todo lo que ella había vivido y lo cómo era ella a esa circunstancia de la niñez o la adolescencia, la dinámica familiar. Acto seguido, 2 3 4 personas después, pasa una señora y cuenta al revés. Ella dice: "No, es que nunca tuve papá, nunca tuve mamá, nunca nada, y llegué a estas circunstancias". Y ahí, se pensé, no tiene sí afectan las cosas, sí afectan lo que vemos, pero, ¿sabes qué? Creo que tenemos capacidad de decisión, y eso sí dice la Biblia, ¿no? Para mí el cristianismo no es buenas y malas cosas. Para mí el cristianismo es Cristo Jesús y todos tenemos la decisión de seguirlo. Creo que la pregunta, más que dejar de hacer cosas, el cristianismo se ha hecho también popular que el cristianismo es que dejar de hacer cosas. No, no, no. Para mí el cristianismo es seguir a Jesús y creo que la propuesta de un cristiano es sigue a Jesús. O sea, lejos de contestar esta pregunta de si dejo de ver o no dejo de ver, si hago o no hago, caemos creo que en recovecos que a mí no me gustaría. Habría, como dice Eli, luego te tratamos aparte, luego te damos de bibliazos, pero más bien es mi recomendación a todos esos, así como tú y quien sea, y que vea películas así o se regodean en ver cosas así, que ahí te va algo más grave, que no, es que no quiero dar también muchos datos porque no quiero dar ideas a alguien que no conozca de estos temas, pero eso no es nada, o sea, eso que tú comentas, o sea, si- la película del calamar no es nada. En mi época, cuando yo era niño, no había internet, no había, así, no había ni celulares para que, o sea, no nacían ni ustedes. Y resulta que ya se hablaban de videos fuertes, gente matando a otra gente, en vivo, o sea, eso se vendían esos videos en VHS, en beta, y eso sucedía en mi época y también secuestros y demás. Yo creo que
también a lo mejor habría que diferenciar, como dije yo, violencia, delincuencia, que igual van de la mano, pero creo que sí son 2 temas distintos. Otro es la violencia y lo violento que yo puedo hacer, ¿no? Porque sí hay gente que, pues, tiene la habilidad, es que somos tan distintos y diversos, tiene la habilidad, por eso puse el ejemplo de las señoras, que tienen y todos tenemos la decisión de elegir, y si hay que elegir algo, pues seguir a Jesús y en el camino el Señor como que te va puliendo, te va diciendo y no te es más, hasta luego ni da tiempo, ¿no? Estás muy metido en el cristianismo que ya no te da tiempo de otra cosa, y no porque no quieras, sino porque esto es lo más padre y lo mejor. Gracias, hermano Alex, gracias. ¿Quieres seguir tú con la respuesta, Josh? Ahora al revés. Sí, sí, ahí sí escuchan al de los elotes, perdonen, hermanos, pero voy a tratar de hablar más para que no se escuche. Les Entonces, compras uno. sí, les compro uno. Pues ahí va mi parte, mi aportación. Yo creo que no, no deberíamos de dejar de ver violencia, pero voy a explicar ahora por qué. Porque creo que también al hacer eso, al estar así de, no, no, es que eso no, y así, entonces ya no somos conscientes de lo que está pasando. O sea, ya no somos conscientes de lo que los otros están viendo. Ya nada más decimos, eso está mal por esto y aquello. Entonces, no estoy diciendo, y sí me siento así un poco mal con los gustos que tengo, porque sí me gusta a mí eso de Quentin Tarantino y eso, pero digo, eh, hay cosas de repente que sacan más de onda que por cerrarnos no los conocemos y por no conocerlos no podemos dar un mensaje propio a las personas. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice el pastor Alex, ¿no? Es Jesús, hay que seguir a Jesús, pero también seguir a Jesús te permite discernir y en el discernimiento tú puedes tomar ciertas cosas que te puedan ayudar, también para qué lo ves, ¿no? Si lo ves para comunicar, para saber en qué están los chavos, que eso es lo que también por lo que yo lo veo, pero no nada más cerrarse, no, que bueno, ya hablaremos de eso, pero hermanos, en la Biblia hay de repente cositas que sacan de onda, que hasta tú dices, ¿cómo vienes en la Biblia, no? Ahí, ahorita nada más así decapitando a Juan el Bautista, entonces dices, oye, eso nunca lo he visto aquí. Bueno, una vez me encontré 2 cabezas aquí afuera, pero eran de ajo, entonces ya los agarré y se Oye, y traían la cabeza en una charola. sí. Entonces, pues son cositas así medio que dices, oye, pero si está en la Biblia sí vale, ¿no? En la Biblia sí, si está en la Biblia ahí sí vale, pero si está en la tele, ahí está mal. Es por eso digo, entonces, no, sí, no, yo digo que no, y a lo mejor soy hereje, y Sí, aquí sí eres. exhórtenme, está bien, no pasa nada. Mira, pues como cada programa, aquí tenemos que poner a Josh en su lugar, ¿no? Porque el muchacho está bien desubicado. No, no es cierto. No es cierto, amigo. Pues yo cómo respondería esta pregunta. Yo creo que sí hay cosas que un cristiano no debería ver. Y estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? El cristianismo no es de reglas. El cristianismo nunca debería ser de, es que mi religión me lo prohíbe. Los cristianos, no, estas son las cosas que no puede hacer un cristiano. Ta. No, no creo que sea ahí el camino, pero sí creo que un cristiano que ama a Dios, que quiere llenarse de Dios, que quiere, digamos que alimentarse y ser edificado por las cosas que edifiquen tu alma y que te hagan conocer más a Dios, si ese es nuestro objetivo, sí creo que deberíamos cuidar nuestra dieta, ¿no? Lo que le metemos a nuestra mente, a nuestro corazón. Y déjenme comenzar por lo más obvio. Yo creo que, y creo que ustedes estarían de acuerdo conmigo, hay ciertas cosas que no deberíamos dejar que nuestros niños vean. Así de sencillo. Para poner los ejemplos de lo que estamos hablando específicamente, una de ellas es obvio, la famosa serie Los Juegos del Calamar en Netflix, que es muy famosa y de hecho es un poco lo que ha detonado esta plática. Sí creo que esa serie definitivamente no es para niños y un cristiano, los papás cristianos sí deberían, no quiero decir prohibir porque suena como que muy feo, ¿no? Pero sí cuidar a la mente de las almas de nuestros niños que son como esponjitas, porque sí, definitivamente no creo que sea para niños. Y de hecho, si ustedes me preguntan, creo que hay partes de la Biblia que tampoco son para niños. Creo que hay partes de la Biblia que no es para que un niño las lea y haga dibujitos, ¿no? Como lo que tú dices, la decapitación de Juan el Bautista, Jueces 19, si no me equivoco, es Jueces 19, es una cosa muy gráfica del descuartizamiento, y bueno, de toda la violencia que se hace sobre una mujer, y sí creo que hay partes de la Biblia que deberíamos esperar a que nuestros niños crezcan para poderlas explicar y que tengan la capacidad de discernirla y entender por qué está en la Biblia.
Y sí creo que hay una diferencia, mi querido amigo Josh, entre que la Biblia narre las cosas como son, porque en la Biblia hay violencia. Mi maestra de Antiguo Testamento decía que su clase se llamaba sexo, violencia y destrucción, porque era todas las narraciones desde Jueces hasta Segundo de Reyes, donde hay un montón de sangre, un montón de violencia. ¿Y por qué la Biblia narra esas cosas? Pues porque la Biblia nos narra cómo es el mundo, y en el mundo hay violencia y en el mundo hay pecado, y ese es el punto de la Biblia, que este mundo está caído por el pecado y Dios está tratando, no está tratando porque Dios no trata, ¿verdad? Como dice Yoda, iba a decir como dice el apóstol Yoda, como dice Yoda en la película, no se trata de tratar, hazlo, y Dios está haciendo efectivamente la restauración de este mundo a través de su amor, su gracia y especialmente en Jesucristo para eliminar toda la violencia. No por nada el Apocalipsis dice: y será enjugada toda lágrima y ya no habrá más llanto ni dolor. Eso es lo que está haciendo Dios en este mundo, eliminando la violencia. Para eso trabaja Dios. Y la Biblia nos narra las cosas horribles que hay en este mundo justamente porque nos muestra la espiral de pecado a donde hemos caído por desobedecer a Dios. Y creo que hay una diferencia entre lo que hace la Biblia, mostrar el mundo como es, justamente para decirnos que necesitamos salvación en Cristo, a lo que hacen ciertas series y ciertas películas hoy día, donde casi se exalta, se enaltece la violencia. Voy a poner un ejemplo, las series de narcos. A mí no me gusta, la verdad es que yo soy un poco sensible. Sí he visto estas cosas de las que ustedes están hablando, sí las veo, pero la verdad es que la violencia así explícita, yo sí me volteo, la neta. No soy una, yo siempre le digo a mi esposa, yo pude haber sido cualquier cosa menos doctor, porque ver sangre, ver así cuando los doctores que cortan con un bisturí el cuerpo humano, yo no soporto eso y sí me volteo. Y sí me gustan a mí algunas series de las que hemos hablado acá, pero sí creo que hay una diferencia, porque lo que no me late es cuando se exalta la violencia, cuando se enaltece. Estas series de narcos son los héroes, se les admiran. Y ahí están los chavitos de secundaria, de preparatoria. Es que yo quiero ser como ellos. Eso sí me parece a mí, honestamente, pues por no tener una mejor palabra, a mí sí me parece diabólico, ¿no? Es como la agenda del mundo que está en contra de Dios claramente, mete en la sociedad estos modelos admirables, supuestamente admirables, porque tienen carros, porque tienen mucho dinero, porque tienen mujeres, porque tienen éxito, y son criminales, son gente que se dedica a hacer violencia contra otros, y hasta se les romantiza. No, es que son muy buenos con sus comunidades, siempre atienden a los pobres, y todo lo que ganan con el narcotráfico lo usan para construir casas para los lugares donde nacieron y dan a los pobres. Me parece honestamente el mundo del revés, lo que dice el profeta, ¿verdad? Llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, y sí creo que los cristianos deberíamos tener cuidado. Yo estoy de acuerdo un poco con Josh, no se trata de no verlo y hacernos de la vista gorda y cegarnos al mundo, más bien creo que discernir qué sí ver y qué no, y lo que veamos, verlo con discernimiento, como estoy muy de acuerdo con Alex, no se trata de que vemos algo y ya inmediatamente vamos a querer hacer violencia y querer ser como los narcos. No, tenemos capacidad de decisión, tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón que nos ayuda a discernir lo que vemos y saber qué de lo que vemos pues ya no lo vamos a seguir viendo, o qué de lo que vemos no tomamos y punto. Pero no sé, no estoy seguro de que podamos hacer una lista de estas son las series prohibidas para un cristiano, estas son las que sí puede ver un cristiano. Más bien creo que se trata de que cada cristiano sea maduro para que lo que sea que veas, tengas la capacidad de que no te afecte, que no te influencie, y que sepas escoger lo mejor. Y sí creo definitivamente que un cristiano debería, si acaso usas tiempo de tu vida para ver ciertas cosas de la cultura popular, siempre un cristiano debería nutrirse más de la palabra, de sermones, de canciones cristianas, es que eso sea lo que llene tu vida más que cualquier otra cosa. Sí. Hasta ahí. Sí. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero creo que por fin se va a armar un debate después de una temporada y 3 capítulos. Golpea. Pero me pareció muy interesante esto que dices de que la Biblia, no toda la Biblia deben de leerla a los niños. En serio, qué buen tip y qué buena enseñanza. Pero yo sí quiero decirte esto, bro. A ver, yo no quiero spoilear a nadie, pero vea, si ves tú los Juegos del Calamar, hay muchas enseñanzas reales que hoy en la vida puedes aplicar de ahí. Y tiene que ver con mensajes. Sí, parecería herejía y lo que no, pero la serie, así por muy breve les cuento, trata de que hay personas que son capaces de dar, o sea, de morirse por ambición. O sea, por ambición, y son capaces de hacer locuras por ambición. O sea, así en general, esa es la esencia de la serie. Y eso es real.
Y tú puedes decir, no, que cómo crees. Sí, bueno, por supuesto que hay que discernir y yo les digo, no me siento tan lindo decirles que me gusta eso. Pero por ejemplo, tú lees cuando están las guerras entre Saúl y David, oye, no inventes, hasta parece en cámara lenta cómo se encajan espadas, ¿no? Así como y su costado y fue atravesado y quedó colgado y dices, órale, y bueno, yo sí me lo imagino y digo, wow, está padre, ¿no? Pero entonces, porque entiendo lo que dices, ¿no? Pero entonces yo sí te pregunto, les pregunto, pastores, aquí amigos, entonces está mal que yo sienta eso porque sigue la tercera pregunta con eso. Si me gusta la violencia, ¿estoy mal? O sea, yo estoy mal si me llama la atención eso Yo, o qué. Pasa, Alex, yo dígame quiero usted. decir algo, Ya, yo ya quiero decir corrígelo, algo en corrígelo, esto. Alex, porque sí le está desubicado el muchacho. Yo quiero decir algo, yo coincido, es que son de estos temas en donde la línea es tan delgada que podemos no cruzarla o podemos estar cruzándola constantemente y se vuelve complicado. Déjame decirlo algo así, yo pienso esto, todos estamos mal, todos, o sea, no solo tú. Yo estoy más mal que tú y Eli es el peor de los tres seguramente, o sea, todos estamos mal, todos los seres humanos, bueno, eso dice la Biblia, todos somos pecadores, eso está claro en la Biblia, todos, ¿no? Cada quien, dependiendo qué tan cerca estés de Dios, reconocerás qué tan malvado veas. Hablando de comparaciones, depende con quién te compares, serás bueno o malo. Hay gente que dice: "Es que yo soy bueno", pero ¿comparado con quién, no? Entonces, todos somos malos, eso está claro. O sea, tu mal o tu pues, vamos a llamarle desliz, o tu, deseo de ver estas cosas violentas, etcétera, o a lo mejor honesto, no sé, de ver estas cosas, porque yo creo esto, yo creo que el cristiano a veces es, y no solamente cristiano, el ser humano, a veces nos damos mucho al drama, ¿no? Porque cuando algo no nos gusta o cuando algo nos sucede, lo exageramos. Y cuando algo no nos gusta o algo que no estamos de acuerdo, lo minimizamos. Deje, pongo ejemplos. De violencia, porque estamos hablando de violencia y para poner el dedo en la llaga, porque a mí la cultura de cancelación, que no estamos de acuerdo los cristianos, que quieren imponernos ciertas agendas, que no es tema del día de hoy, no me late y esa es la parte que yo no, y concuerdo con lo de narcos. Los narcos, me repatean el hígado ver las series de Narcos, porque ahora, la verdad, uno ve, yo me eché todas las de Narcos, la serie que dice Narcos, no vi la de la reina de no sé qué, ni el rey de no sé cuál, no vi esas, vi la de Narcos, ¿no? De Netflix, porque estaban bien hechas, por eso fue las que vi, quería aprender un poco acerca de Pablo Escobar y luego salió la tercera temporada, ya uno anda picada, pues ya no deja, ya uno no lo puede dejar de ver. Pero pues sí dan ganas de ser narco. O sea, después de verlo, yo soy cristiano y soy pastor, y dice, pues está padre, ¿no? En lenguaje más coloquial, pues está chido, pues les va bien y así se compran animales y tienen así vida y se ve que compran una cárcel, bueno, o sea, así como que exaltan eso, yo concuerdo con Eli, y sí estoy de acuerdo que hay cosas que no deberíamos de estar, ver y así. Pero así hay muchas, por ahí les va de violencia. ¿Por qué yo digo que sí, que no? Y eso como que me cuesta a mí trabajo decir esto sí, esto no y así. Número uno, porque somos distintos, dijo Elí, a mí me da, yo veo sangre, yo también, veo sangre y me desmayo, yo estoy así, o sea, no quiero, yo no podría haber sido médico jamás en la vida. Yo entré al parto de mi esposa, de verdad, ella aguantó el parto y yo cabí en una camilla. Eso es otra historia, de verdad, eso pasó, es historia verídica, de verdad, acabé con esos así que le ponen esos alcoholes y no sé qué, así de esos pasó. Bueno, eh, pero por ejemplo, el box, o sea, esto es una película, lo que tú dices, pero el box sí se muere, o sea, sí hay gente que se muere. O la MMA, que es, artes, marciales mixtas. Y uno me podría decir, porque ya sé la justificación que dice, sí, pero es que aprenden a controlar sus instintos, ¿sí? El campeón Conor McGregor se acaba de golpear hace poquito, o sea, ¿cuál controlar los instintos? Mike Tyson, el mismo campeón, Oscar Chávez, es una persona súper mega violenta, lo ve uno, ni siquiera está peleando y está abajo del ring y anda ahí agarrándose. Yo sí que yo, por eso no me gusta así, esto sí, esto no. Creo que tiene que ver con gustos, culturas y demás, tiene que ver con este deseo. Por eso yo decía, sigamos a Cristo, ese cristianismo es seguir a Cristo. En el andar, pues vamos a encontrarnos, porque tú eres honesto, Josh, y nos platicas esto, ¿no? Y te podríamos, lo que no nos gusta, señalarte. Pero a lo mejor yo te cuento otras cosas que tú no los ves bien y me señalas. Y esa cultura de no, y sí, no, y te señalo y te tiro, y tú sí eres cristiano, porque me repatea a mí en el hígado y estarán de acuerdo conmigo.
que ahí hubo una cultura, ya se está quitando, pero hubo un tiempo, hace unos años poquitos, quién era cristiano y quién no era cristiano. Es que tú sí eres cristiano, tú no eres cristiano, tú sí eres cristiano. ¿Con qué derecho, no? Dice el apóstol Pablo, ¿con qué derecho? Ese es, si ni siquiera es tu siervo, es el siervo de alguien más, ¿tú qué le dices? Yo por eso mi propuesta es, y que seguramente es la propuesta que están diciendo ustedes, es sigamos a Jesús y en el camino, pues nos vamos a ir sanando todos. El Señor va a ir viendo de qué pie cojeamos, porque todos cojeamos de un pie, y sí es cierto que sí somos influencers. De hecho, lo dicen para los estudios, ¿no? Si tienes tu lugar limpio y una macetita ahí, pues te evoca a estudiar mejor, a poner atención. Sí es cierto, sí somos influenciados, pero yo decía, no es determinado, no es determinista este asunto de por lo que ves, o por lo que vives, o por lo que te pasa, no. Cuando estás con Cristo, creo que hay esa transformación, ese cambio, y creo que podríamos dejar de estar cancelando, diciendo sí, no, esto, porque está tan delgado que, pues, se volvería una cacería de brujas. Siento yo, a lo mejor estoy aquí equivocado y, pues, hasta salimos aprendiendo todos juntos de mis errores. No, pero sí tienes razón, Alex. Yo les cuento, de hecho, ese es como que, como mi, ¿cómo decirlo? Es como mi papel, ¿no? El decir las cosas malas que hago para estimular la plática, pero sí, la verdad es que yo tampoco quiero mentir, sí me gusta eso. Ahora, yo también soy honesto, a mí no me gustan las de narcos, de las que sí me gustan son las fantasiosas, las que no son reales. Porque una vez, y también voy a contar aquí rápido, una vez yo vi cómo mataron a una persona de un balazo y me vomité, o sea, y lloré y ni siquiera conocía a esa persona. O sea, yo creo que mi gusto es más fantasioso y todo eso. Y creo que en muchos cristianos existe ese gusto, pero no lo decimos porque se ve mal, ¿no? Que lo diga Josh, que ese siempre se ve mal. Entonces, lo digo por todos. Si a ustedes les gusta, pues hablo por ustedes, hablo la voz por el pueblo, ¿no? Pero sí tienes razón. Yo también he renunciado a cosas que simplemente no me gustan y creo que tiene que ver no nada más con bueno, principalmente con el discernimiento espiritual y que Jesús está en tu vida y también con las edades, que ya lo mencionaron también, ¿no? Y esto es interesante en las etiquetas que te aparecían de esta serie ya no es para tal edad, se ha reducido eso. Y eso también ha afectado mucho en que hoy en día pues los chavos sean tan violentos y eso. Y chistoso y contrastante. Sí se vale ver eso, pero no se les vale educar con golpes, ¿no? O sea, eso violencia, esa no vale, esa sí no. Pero la que pueden ver en la tele, esa con todo a gusto. Entonces, o sea, qué disparate. Mejor ser honestos y pues, a ver, Eli, échame. Cultura hipócrita se llama eso, amigo. Oye, no, es que yo creo que, o sea, si tú me pones esta pregunta, esta que está aquí abajo, si me gusta la violencia, estoy mal, así como que sin contexto, mi primera respuesta es, claro que No, estás Sí, mal. O sea, sí, claro que sí. definitivamente estás mal. ¿Cómo te va a gustar? ¿Qué te gusta andar golpeando gente en la calle? Y yo quisiera, te voy a defender para que veas que soy tu amigo. Porque aquí en los comentarios la gente te está dando con todo, ¿eh? Todos están diciendo, No, Josh, no, Josh es que está bien mal, Josh no sabe nada, y tienen razón. Pero déjame te defiendo un poco porque cuando tú dices que te gusta, yo creo que el punto aquí no es, y si fuera así, entonces sí estarías muy mal, pero el punto no es que te guste hacer violencia, ni te gusta que pase la violencia, y creo que esa es la clave, y lo que yo creo que está mal y que debemos condenar los cristianos es el hecho de exaltar la violencia, el hecho de romantizar la violencia, el hecho de poner la violencia como un bien, es un valor, ¿no? Ser así de esos muy machos que yo puedo contra todos y los golpeo a todos, de esa gente, ¿verdad? Que va por la calle golpeando a todos y creyéndose más que todos y aprovechándose de los demás y haciendo bullying a los demás y dominando a otros porque es más fuerte físicamente y que de ahí viene la violencia en nuestro mundo, ¿no? De la gente que se aprovecha de otros por su fuerza física y ya todo tipo de abusos, opresiones a nivel personal, individual o a nivel de naciones o a nivel político, a nivel de guerras, etcétera. Y cuando admiramos eso, cuando ponemos eso como bueno, cuando exaltamos la violencia, cuando exaltamos el dañar unos a otros como manifestaciones de poder, como manifestaciones de algo bueno y grande, eso es lo que yo creo que está mal. No creo que esté mal ver películas y digamos que encontrar entretenimiento en cierto tipo de películas, porque por ejemplo, no sé, hay una de mis películas favoritas, Corazón Valiente, es una película con mucha violencia, ¿no? Porque es una película histórica de la guerra entre los clanes escoceses y los reinos ingleses, y en esa película hay violencia, y creo que, bueno, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, hablamos de ella cada año, y es un acto, como dijo Alex, muy violento, o sea, la crucifixión
La crucifixión era una tortura romana extremadamente grotesca, extremadamente cruel, y los cristianos hablamos de ella cada año y la recordamos. Entonces, el problema no está en ver violencia, ni siquiera en encontrar cierto tipo de interés en ver violencia. Creo que el problema está en exaltarla como algo bueno. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo es un evento importantísimo, pero lo que le pasó no es bueno en sí, es bueno el hecho de que compró nuestra salvación y que Dios lo hizo por amor, el amor expresado en ese hecho, pero el hecho de que hubiera gente maltratando a nuestro Señor Jesucristo, eso no es bueno, ni jamás lo será, ni la gente que sufre, es qué bueno que pasa. No, yo creo que los cristianos siempre tenemos que decir, la violencia es parte del pecado en la humanidad, en este mundo. Este mundo tiene violencia porque es un mundo caído, porque el ser humano desobedeció. Entonces, condenar la violencia y considerarla algo malo en este mundo, algo que Dios está quitando por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero es interesante que Dios mismo vino a este mundo y sufrió violencia en sí mismo justamente para eliminar la violencia. Entonces, no creo que los cristianos debamos hacernos de la vista gorda a la violencia. Necesitamos hablar de lo que está pasando en el mundo, necesitamos decir las cosas que pasan, pero no exaltarlo. Creo que creo que esa es la clave. Nunca ponerlo como algo bueno. Nunca ponerla como manifestaciones de, no sé, de poder, de virtud, porque la violencia nunca será una virtud, al contrario, es parte del pecado en este mundo, y bueno, esa es mi opinión. Nada que decir, mi bro. Creo que sufrí el regaño, aprendí, estoy En avanzando. realidad, a lo mejor la diferencia es, a lo mejor no te gusta la violencia, porque lo que platicaste del juego de calamar, hay películas, no sé por qué se desató lo del juego de calamar, para mí es un caso de estudio, porque hay películas más violentas, mucho más violentas, Mucho, mucho, sí. pero ¿sabes qué? Esta es muy sangrienta, que es algo distinto, o más real. ¿Sabes qué creo que ha pasado? Hay películas que son violentas, pero no son tan realistas. Y por eso no se nota tan violento el asunto, pero hay cosas, porque estamos hablando de violencia física o violencia así, pero hay violencia psicológica, hay otro tipo de violencias que, pues, pudiera ser. Y yo veo que a ti te gusta más bien la historia detrás de todo lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que pasa en la Biblia? La Biblia no se escribió para que sea un libro violento, o sea, nos platica que a través de la violencia del ser humano, pues, hay salvación en Cristo Jesús, que fue el ejemplo que pone Eli, y hay otros muchos ejemplos más. O sea, nos describe esos eventos para enseñarnos otra cosa, que es lo que yo veo que a ti te gusta, ¿no? Y creo que a Sí. lo mejor es lo que le pasa a muchas personas. Por ejemplo, yo no creo que a alguien que le guste el box, le guste que estén golpeando a las personas. Yo no creo que es lo que vean. O sea, yo creo que es otra. A mí no me gusta el Habrá box. locos que sí, ¿eh? Habrá locos que Ah, sí. sí, sí, pero eso ya no es culpa del box o de la película en sí misma, ¿no? Sino ese es allá vamos a llegar, creo, al final del programa, que es algo ya de la decisión del corazón. Sí, sí, claro que sí. Yo no conozco un chavo hoy en día que no me guste, que no me diga que no le gusta Dragon Ball, porque sí le gustaban, y esa era una serie cuando salió así tremendamente violenta, o sea, para lo que se vivía en ese tiempo. Entonces sí, gracias Alex, porque sí, pues sales a mi defensa, porque en realidad eso es lo que percibo. Por ejemplo, yo no sé si han visto la lista de Schindler. Yo no aguanto esa película, o sea, lloro horrible, no la veo porque sé que eso es real, pero por ejemplo, Kill Bill, yo sé que eso es una tontería, está basada en cómics y entonces digo, ay, pues esta está, pues al menos me ayuda a entender un poco a la generación y demás, ¿no? Pero sí, Alex, dime. ¿Me dejan decir un dato que encontré en internet con respecto a eso de la violencia y así? Échalo, Porque échalo. hay una preocupación generalizada y creo que real de eso de cuidado con los niños y vamos a taparle los ojos porque pues están pasando cosas. Y sí es cierto, yo también tengo una pequeña de 10 años y sí es bombardeada todo el tiempo, pero también estarán de acuerdo conmigo que pues no puedo tener control de ella el 100%. O sea, a lo mejor en casa no promuevo, no digo, pero va con sus amiguitos y sí vive en una cultura que está sucediendo las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que es enseñar. Y miren, según los datos, los videojuegos y ver películas no causa tanta violencia, o sea, porque sí influye, vuelvo a repetir, sí hay que reconocer que sí influye, sí se nos meten cosas y sí se normaliza y sí se sensibiliza. Pero, ¿saben que el alcohol hace más violento a las personas? Es el número uno, el alcoholismo, la drogadicción y otros temas más comunes que podríamos normalizar, hace más violento a las personas. Es más, no me van a creer porque, pues, son datos que ahí están, pero
Hay una teoría que se llama la teoría de la ventana rota, ¿la han escuchado? Es muy famosa, ¿no? Bueno, habla de que un carro, si tiene la ventana rota, es más probabilidad que le hagan violencia, que le quiten hagan, pues, que le quiten todo. Y si no tiene la ventana rota, sí sucede que hay violencia, pero tarda más tiempo, ¿no? De ahí salió la tolerancia cero y eso pasó en Estados Unidos, se hizo estudio y demás. Bueno, esto a lo mejor a algunos les va a causar problemas, pero esto es en pro de la violencia. Esto es otro tema, pero pro de la violencia. A que no estemos fomentándola, como dijo Eli, etcétera, etcétera, de lo que hemos estado mencionando acá. Pero ¿sabían que el alcoholismo, estamos de acuerdo, en la drogadicción, pero la gente que se tatúa tiene más como que inclinación según para hacer violencia? Yo no sabía, son datos que están ahí, pues pueden buscarlos y demás. Yo no le encuentro relación, pero eso habla de una cultura, habla de una normalización, porque duele tatuarse. Yo no lo haría, es más, yo no porque lo vea pecaminoso ni nada, ni lo vea falso ni nada, ni lo vea malo, ni bueno, ni nada, sino porque Neutro, yo neutro. yo no lo haría porque duele, o sea, porque duele bastante, o sea, duele así muchísimo. Es más, yo le he dicho a la gente que está en mi iglesia, me preguntan: ¿se tatúa o no se tatúa? Que no vuelvo a repetir, no es tema y no me quiero meter acá en problemas, pero yo siempre les quiero decir que no se tatúen, pero yo les digo así, si la Biblia dijera, si hubiera un mandamiento, tatúate aquí, made in Jesus, o sea, hecho en Cristo, hecho cristiano, o, creo yo en Jesucristo, alguna cosa así, o vivo para Cristo, no lo harías. Dirías algo como: "No, qué cavernícolas, qué barbarie", cosas de esas. Y eso está grave, porque, ¿por qué si lo hacen las personas? Entonces, ahí el estudio determina que la gente que se tatúa, tiene más es más peligroso. Si yo veo que mi papá o mi mamá tiene una cultura de tatuaje y demás, me lleva más hacia la violencia que videojuegos o películas y demás. Lo digo como datos que están en Internet, lo pueden buscar, y que no es que quiera defender las películas violencias, no es eso, yo sí creo todo lo que dicen. Lo que no me late es esto que pasa con justamente esto que está sucediendo aquí con Josh, y que Lee lo está notando también, y dice: "Vamos a ayudarle a Josh porque se le están yendo con trinches y con, antorchas". Violencia contra Josh. No Pues, digas, yo no he leído los justamente. comentarios, pero ya me empezaron a espantar. No, no es cierto, amigo, no es cierto. Nomás fueron dos o Pero tres. conviértete al cristianismo, Josh. Y Sí, te, sí. te- te quiero presentar a mi amigo Jesús, él puede salvar tu vida, Josh. No, no, tranquilo, los comentarios son nada más de no estoy de acuerdo con esto, Sí, etcétera, sí, nada sí. violento. Oigan, abróchense los cinturones y siéntense, por favor, porque viene un comentario. Hagan no más de quién. Del No. Paz. Ahora sí, Josh, escóndete, por favor. Dice el Paz, les comparto esta reflexión. Sería bueno definir lo que queremos decir con violencia y con ver o no ver violencia. Los noticiarios más vistos presentan videos de mujeres peleando, ladrones disparando en los peceros y mamás golpeando a sus hijos. ¿Eso es ver noticias? ¿Ver lo que pasa en el mundo o es ver violencia? La Biblia narra la muerte de un gigante al que se le corta la cabeza con su propia espada después de ser derribado con una piedra y sus correspondientes insultos mutuos. ¿Eso es leer violencia o leer lo que pasa en la historia de la fe? En una de mis películas favoritas, Corazón Valiente, se gastaron muchos litros de pintura roja para representar montones de matanzas. El rostro del héroe lleno de sangre es icónico y sin embargo el mensaje es bellísimo. Creo que lo que debemos cuidar, y aquí viene la mejor parte, y creo que ya no se ve en pantalla, pero yo sí lo tengo, abusados con esto, porque esto es lo más importante. Creo que lo que debemos cuidar de lo que vemos y escuchamos es el propósito del mensajero, el autor. Algunas series o películas tienen un mensaje que enseña y desafía, critica el mal y propone un cambio. Otras, con menos sangre, proponen decadencia y perversión. Yo prohibiría La Rosa de Guadalupe antes que El Juego de Calamar, por ejemplo. Me encanta eso porque tiene razón el padre y se puede resumir en esto. El propósito, o sea, los cristianos cuando decidimos voy a ver esto o no voy a ver esto, creo que es más importante el propósito que tiene que la cantidad de violencia que puede haber, porque ya dijimos, la Biblia tiene historias muy violentas, pero las leemos y es palabra de Dios, porque el propósito es enseñarnos a Dios. Y hay películas, hay series que a lo mejor ni tienen tanta violencia, a lo mejor no tienen nada de violencia, es una historia nada más, pero tiene un propósito malvado, enseñarnos cosas en contra de Dios. Creo que me encanta esta enseñanza del Paz para decidir qué debe ver un cristiano y qué no debe ver, qué debo meterle a mi corazón, a mi mente. Nos debemos preocupar más por el mensaje que por, que por el contenido, digamos, la cantidad de sangre o no que hay, y me parece que tiene toda la razón. No sé ustedes qué opinan.
Sí, no, concordamos. Sí, sí, sin duda. Y qué bueno que lo pone en ese sentido, porque también debo confesar, cuando ya empiezas a ver demasiadas cositas así, sí te empiezas a volver como más, no violento, pero ay, pero sí ya tu cabeza se empieza como que a nublar, ¿no? La verdad. Y sí tienes que como que, bueno, yo les cuento, sí he renunciado a dejar de ver esas cositas. Es el propósito. Yo creo que eso está bien suave. Y hemos señalado los Juegos de Calamar porque, por cierto, es la serie más vista en la historia en Netflix. O sea, ninguna serie se ha visto más en la historia que la de los Juegos del Calamar. Es curioso porque no es tan violenta como otras cosas, no está tan así. Decías de Corazón Valiente, brother, compara eso con una serie actual y la serie actual está atiborrada de sangre, es una porquería comparada con Corazón Valiente. Y cuando salió Corazón Valiente era así de, ¿qué está pasando? ¿No? Igual la de la Pasión de Cristo, que a mí no me gusta tanto la de Mel Gibson, porque creo que el propósito incluso es que te provoque eso, así como de, no, esto está muy denso, o sea, de veras, Como que hace que te pero dé lástima, ¿no? sí, no, así como de, no, entonces, y tú comparas, es más violenta esa película, es más violenta esa película que los Juegos del Calamar, sin temor a equivocarme, es más violenta la Pasión de Cristo que los Juegos del Calamar en lo que expresa, sí, sí. Sí, de hecho hay gente que dice que los Juegos del Calamar es hasta una crítica, o sea, en ese, digo, tomando en cuenta el propósito, podríamos decir que los Juegos del Calamar está criticando la ambición humana por tener dinero y a las cosas que llegan por querer dinero, o sea, están dispuestos a tomar riesgos literalmente de vida con tal de ganar dinero, y creo que es una crítica a eso. Y de acuerdo, me parece que se ha hecho mucho escándalo por lo famosa que es, pero la verdad es que no creo que sea de las peores. O sea, sí debemos verla, si acaso la vemos, con discernimiento, y sí creo que se debe evitar ver a los que son sensibles, a los niños definitivamente, pero no me parece lo peor del mundo. Tampoco pienso que se deba ver, o sea, no, de ninguna manera, no es algo que un cristiano debería hacer. Y repito otra vez, como dice Alex, ser cristiano es seguir a Cristo, y sí pienso que todo depende en qué tanto, o sea, qué tanto de tu corazón, qué tanto de tu mente le dedicas a esas cosas. Hay muchas cosas que no creo que sean malas, por ejemplo, jugar videojuegos. No creo que sea malo jugar videojuegos, especialmente los más, digamos que simples, lindos, infantiles, Mario Kart, o incluso otros, ¿no? Que de carreras o de peleas o lo que tú quieras. Esencialmente no creo que esté mal, pero si le dedicas a los juegos de video 10 horas al día y no haces devoción, no escuchas sermones, tu responsabilidad, no haces tarea, no obedeces a tus padres, pues claro que está mal, pero el problema no es el juego de video, el problema es tu corazón, tus decisiones, a qué le estás dando tu vida. Y lo mismo con cualquier película, serie, con cualquier cosa que vemos. El problema no es tanto qué tiene, sino más bien qué tanto le das de tu vida, qué tanto lo dejas poseerte, qué tanto lo dejas meterte en tu corazón. Y creo que ese es el punto. ¿Qué tanto estás entregado a Cristo y qué tanto estás siendo alimentado por Cristo, por su palabra? Y que todo lo demás sea secundario y que todo lo que veamos, sean películas, canciones, series, videojuegos, que todo lo que veamos lo veamos a la luz, lo veamos a través de los lentes de nuestro amor por Cristo Jesús. Y creo que eso es lo que todo cristiano debería hacer. Sí, creo que no deberíamos enfocarnos tanto en las cosas externas. Al final de cuentas, a veces les platico un chisme citadino, porque yo soy de la ciudad y pues yo sé que a veces los de la ciudad he aprendido mucho con respecto a esas diferencias. Ya sé por qué les caemos gordos los chilangos a todos los demás estados. Ya, y reconozco y les digo, tienen razón, tienen razón. A todo lo que dicen tienen toda la razón. Yo a veces ya hasta me caigo gordo a mí mismo por ser chilango, porque sí tienen razón en algunas cosas. Y era pastor de una iglesia en donde estamos de la violencia, tiene que ver con que ellos para pasar como que un rito de familiar, era un rito familiar, que era algo bonito para mí, de aceptación familiar, pero ellos lo hacían para la familia, para como de muchacho a hombre, hacían una fiesta, donde mataban a un chivo, a un cordero, pero tenían que degollarlo, o sea, agarraban el cuchillo, de verdad, el cuchillo, o sea, no era ya muerto, no, 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 tenían que degollarlo vivo, y era parte del rito que hacían en ese pueblillo. Yo nunca quise, jamás. No, pastor, le toca, era un honor así, casi, casi así como
hasta nerviosos. Le vamos a dar esta oportunidad, pastor Alex, a no sé qué. Yo no quise hacerlo porque pues, yo no estoy acostumbrado. A mí que me den la chuleta, pero ya ahí, o sea, ya muerto, ¿no? Yo sí feliz, yo no voy a ser vegano jamás, ni vegetariano nunca en la vida, a menos de que dependa de ello mi vida, pues sí. Pero si mientras que yo pueda, disfrutaré la carne pero si hace mu, yo no los mato, o sea, yo no le haría jamás. Pero ellos me pedían que hiciera eso, pero ellos lo veían normal. En mi rancho, o sea, en la ciudad, yo veo, eso es una barbarie, o sea, eso es así. Ahora, sé que sucede, sé que lo hace una máquina o sé que lo hacen personas. A mí me pedían ir a pescar y que agarrara un gusanito. Yo nunca iba a agarrar un gusanito con las manos, jamás iba a agarrar un gusanito. Yo, pues, ahí de plástico, o sea, ¿por qué van a agarrar uno de gusanito así? Entonces, tiene que ver con el corazón bastante. Yo no creo que sean cristianos pecadores, creo que tiene que ver con la cultura, tiene que ver con un corazón, tiene que ver con yo sí, por eso yo decía al inicio, si seguimos a Cristo, como que el Espíritu Santo, que sí es real, o sea, es sí Él pone el querer como el hacer, o sea, sí, no solamente tuyo, yo también podría acusarme aquí de 1000 cosas que no están bien, a hoy mismo, no ayer ni antier, porque siempre hablamos de lo que pasó ya sé, de hoy mismo, y que no están bien, y que Dios me ha ido cambiando. Y hay otra enseñanza que el Paz está diciendo que está súper padrísima, que no quiero dejar de decirla, la importancia de tener un mentor. Porque, pues, aquí está, habló el Paz y nos quedamos así todos así como, sí, sí. Y es que no todos tienen el honor y el privilegio de tener un mentor. Sí, pastor. Este, eh, no todos tenemos el Hereje. privilegio de sí, sí, Heil Hilbert. sí. No, No No, todos sí, ya tenemos el se están privilegio de pasando, tener un ¿eh? pastor y un mentor que nos va dirigiendo. Entonces, gracias, Paz, y gracias a ustedes, hermanos, por esta reflexión que nos llevan el día de hoy. Yo, pues, cuidemos nuestro corazón, no, como dijo la filósofa Chimoltrufia, no nos hagamos tarugos y cada quien sabe de qué pie cojea y si no, si esa película le hace ser menos cristiano, como dice George, acepto que esto me está haciendo, y ese video, y hay cosas lindas que también sucede así, pues dejemos de hacer y vayamos una vez más con el Señor, sigámosle con todo el corazón, con todas las ganas y busquemos este tipo de mentorías que son sin duda alguna lo mejor que nos puede pasar. Oye, pues de acuerdísimo con lo que tú dices. Yo, por ejemplo, hace como una semana, eliminé de mi celular mis aplicaciones de ajedrez. ¿Y tú qué dices? ¿El ajedrez qué tiene de malo jugar ajedrez? Un juego bien inocente, pero me estaba consumiendo demasiado tiempo. Y dije, no, tengo que dejar esto. Y me gusta mucho el ajedrez, pero tengo que dejarlo porque le estoy dedicando demasiado de mi tiempo, de mi preocupación. Me dormía, me acostaba, y ya cerrado los ojos y me imaginaba el tablero y piezas y no lo podía evitar. Estaba apoderándose de mi mente y dije, no, tengo que dejarlo. Y ya lo borré. Y gracias a Dios, estoy limpio desde hace como semana y media de ajedrez. Esto por hoy, mis queridos hermanos. Ajedrecistas anónimos, voy a ir a... Allá en Oye, Estados Unidos hay de todos, ¿no? Hay de todos anónimos. sí, a lo mejor hay, seguro hay un grupo de autoayuda para los que juegan ajedrez. Y déjame decir mi último comentario, porque ya es bien tarde, pero Espera, muchos han espera. dicho... Ándale, Déjame dale, decir, dale, dale. entonces, ya que empezamos a decir de cosas que ya dejamos, entonces ahí voy a lo que yo ya Échale, dejé. échale. Yo ya dejé una serie, una serie que se llama Hunters. Esta serie es, me gustó mucho, pero la verdad es que un día sí no pude dormir porque sí estaba muy acá. Es de judíos que sobrevivieron a la época nazi y que ahora se dedican a cazar alemanes, ¿no? Y pues los tratan de torturar de la misma manera. Pero bueno, en un juego de ajedrez hay una escena de que están jugando ajedrez, pero con personas reales. Entonces, cuando se cruza un peón con otro peón, pues se matan, ¿no? Entonces dije, no, esto no es de Dios. Entonces dejé de verlo y me confieso aquí que hasta en la violencia que me agrada, de repente tengo límites. Te absolvemos, amigo, te absuelvo, pero sí estás muy mal. Oye, nomás una última cosa que ni siquiera es comentario final, más bien es otro tema, pero igual lo voy a decir, porque muchos han dicho aquí en el grupo y que han dicho que la violencia se ve en las series, en las películas, en la sociedad, y una de las cosas en la que se ve es la despenalización del aborto, por ejemplo, que es atentar, hacer violencia contra los más indefensos, literalmente los más vulnerables. Y creo que sí es un tema que tiene que ver con esto de la violencia, que uno se desensibiliza de ver tanto
y se normaliza el atentar contra algo que es sagradísimo, que es la vida humana, que la vida humana en la Biblia tiene un valor extremo, no porque la vida humana sea valiosa en sí mismo, sino porque está hecha a imagen de Dios, porque es creación de Dios, y especialmente los seres humanos son valiosos en la creación, porque Dios les da valor, porque estamos hechos a imagen de Dios. Y sí creo que más allá de todo lo que hemos dicho del juego del calamar, que no es la peor cosa que existe y que incluso puede ser una crítica contra la sociedad, pero en ese tema me parece que sí está, pues sí da un mensaje que pudiera no ser lo más bonito, en el sentido de que la vida humana no tiene valor, ¿no? Se matan a tantos, el ser humano es un número, y creo que a lo mejor puede ser una crítica contra eso y a lo mejor puede pasar, pero sí pienso que eso en nuestra sociedad estamos llegando a ese tema, ¿no? Donde la vida humana no tiene tanto valor. Un ser humano vale lo mismo que un huevo de gallina. Un ser humano es un número, es un voto. Un ser humano es un número en una estadística. Y no, para Dios no es así. Para Dios la vida humana tiene valor y por eso la violencia está mal, porque la violencia atenta contra algo sagrado, que es la vida humana, que es creación de Dios, que está hecho a imagen de Dios. Y bueno, ese sería mi comentario final. Nos vamos despidiendo. Claro que sí. Entonces, Alex, si quieres tú nos despides, pero entonces voy yo para decir mi comentario final para que nuestro invitado hoy cierre. Venga. Sí, hermanos, es cierto que la cultura, creo que hoy en día sí es menos sensible a lo que la violencia era antes, ¿no? Tú estás luego viendo una serie junto a tus padres y dicen, no, eso está, quítale o cámbiale, ¿no? Y porque a ellos les parece un escándalo y ahora a esta generación en la que yo me encuentro, pues ya no, pero no es así, o sea, también tiene que ver con los principios que tú tienes en tu vida. Y con esos principios que están basados en la palabra de Dios, en quien te salvó, dictas todo lo demás. La vida es lo más sagrado, pero a mí me parece un poco ridículo que discutamos sobre los juegos del calamar y no discutamos sobre el aborto. O sea, hay cristianos que contra eso callan la voz, pero contra los juegos del calamar y prohibir series, ahí sí hablan. Entonces, ahí es donde yo digo, oye, pues qué ridículo. Pero si tú estás plantado en Dios, en Jesús, por supuesto que hay cosas que vas a rechazar y por amor a Dios, por amor a lo que Él hizo en tu vida y por lo que está haciendo todavía en ti. Entonces, si ese es tu principio, que empezamos esta charla con su primera intervención del Paz, Alex, diciendo eso, ser cristiano es seguir a Jesús, entonces vas a rechazar lo que no te conviene y en el proceso vas a ir sanando. Y yo creo que en ese proceso también, en mi caso, voy a ir eliminando cosas que creo que no edifican, no ayudan. Y bueno, yo no estoy tan grande como Paz Alex y Paz Eli, entonces, pues voy hacia allá, ¿no? Ya que se me caiga el pelo suficiente para ya dejar las series que tengo que dejar. Oye, excelente. Déjame decir un comentario final antes de que Paz Alex cierre. Yo creo que hay que estar en el medio de dos extremos. Por un lado, hay un extremo de prohibiciones, legalismo, esto está mal, y si haces esto estás mal y te vas al infierno. Y no debemos estar en ese lado, donde se prohíbe, donde se vive un evangelio legalista, que no es el evangelio, sino que son prohibiciones, mandatos, y donde se pone una lista de las cosas que sí se pueden hacer y una lista de las cosas que no se pueden hacer. Pero tampoco debemos llegar al otro extremo, donde todo está bien, donde no pasa nada, desensibilizados por completo, y hasta decimos, qué exagerados los que dicen que no hay que ver esto. Yo creo que en el centro, ¿y qué sería el centro? ¿Cómo podemos estar en el centro? Yo creo que es lo que ha dicho Alex desde el principio, como ya dijo Josh. ¿Dónde es ese centro? Ese centro es experimentar un discipulado con Cristo de verdad, donde no te guíes por reglamento, pero tampoco te guíes por todo pasa, sino que te guíes por el Espíritu Santo en tu vida, que te guíes por el amor a Dios, que te guíes por la imitación de Cristo, y que esa sea tu brújula moral, más allá de prohibir cosas y más allá de permitir todo, amar a Cristo con todo tu corazón, como decía San Agustín, ama a Dios y haz lo que quieras. Adelante, Alex, ciérranos, conclúyenos con broche de oro. Pues yo voy a decir que acabo de descubrir cuál es el acto más violento que puede cometer un ser humano, y es rechazar al Señor, rechazar a Cristo. Decías tú, y con razón, de que el ser humano es lo más valioso, tan valioso que Dios mismo dio la vida por nosotros. Así que no rechacemos, independientemente en ese no exagerar de legalismo y no exagerar de libertinaje, pues la mejor manera de mantenernos en medio, de no hacer violencia, es seguir al Señor. Y quiero decir 4 cosas que creo que es seguir al Señor para aterrizarlo, porque pudiera quedar como muy abstracto, hay que seguir al Señor y lo sigo yo, porque hay gente, fíjate, hay gente alejada de la iglesia
que sí dice que es cristiana, y hay gente que nunca lee la Biblia y dice que es cristiana. Entonces, rápido, 4 ideas. Para tener una sana relación con el Señor, hay que tener una sana relación con su palabra, escucharlo. Para tener una sana relación con el Señor, hay que tener una sana relación devocional, es decir, tener un encuentro con Él todos los días, alabar su nombre, orar. No solamente Él me habla, yo también puedo hablar con Él. 3, para tener una sana relación con el Señor, hay que tener una sana relación con su cuerpo, y eso es la iglesia. Y 4, para tener una sana relación con el Señor, hay que tener una sana relación con el liderazgo que Él pone. Porque si algo sucede en esta época es que la gente no se quiere someter. Y pasa esto, ¿no? Porque, pues, cada quien puede pensar lo que quiera, cada quien puede decir: "No, pues, para mí no, pero para mí sí, para mí esto y para sí". Entonces, necesitamos, y el Señor Jesús enseña en su palabra que sí puso líderes. Hay iglesias que no, hay iglesias que se hacen llamar, y quizás para otro tema de ustedes, que puedan decir aquí, pero hay iglesias que se hacen llamar circulares, o iglesias que se hacen llamar emergentes, y que no creen, dicen ellos, que en la Biblia no hay, líderes, y no hay, jerarquías, sino dicen que simplemente, pues, era como unas comunas o comunidades. Pero si ustedes y yo somos honestos, en la Biblia sí había líderes, sí había Jesús, sí puso a 12 muy especiales, apóstoles, y esos mismos fueron instaurando ancianos, presbíteros, pastores, como ustedes les quieran decir. Y entonces sí sería bueno, para tener una buena relación con el Señor, tener un pastor. De hecho, el pastor Gilberto, yo le aprendí que una de las cosas que Jesús le dolía en su corazón es: andan como ovejas sin pastor. Y no dijo andan muy violentos, no dijo, o no dijo andan, sin policías, o no dijo andan sin dinero, no, dijo: hace falta que tengan un pastor, un mentor, alguien que les diga. Y lo saco a colación porque la participación del pastor Gilberto es muy, sí, como que muy, pues, muy característico de él, ¿no? A lo que va, y pues, se nota, pues, que Dios lo pone. Eso está bien padre, que Dios haga todas estas 4 cosas y podamos acercarnos a Él. Y a mí me gusta que tener un mentor es una bendición tenerlo así. Y con eso quisiera concluir, pues, sigamos al Señor, y ya les di 4 cosas muy sencillas porque hay gente que dice: "Es que es bien complicado ser cristiano". No, es tan sencillo como hacer estas 4 cosas. Y en el camino, estoy 100% seguro que en el camino Dios te va quitando cosas, va tratando contigo el Espíritu Santo, la misma iglesia te va ayudando, tu mismo mentor, el mismo cuerpo del Señor te va a ir como dirigiendo a la tierra de plenitud, ¿no? A buen lugar. Sí, estoy ya también para terminar igual, nada más despedir, sí es cierto, sí es cierto. Es más, podríamos decir este dato que a lo mejor ni existe, pero aquí lo podríamos decir. La No gente existe, más pero lo inventamos. sí, la gente más violenta, estoy seguro que no tiene un mentor. Y nosotros tenemos ese privilegio. Vean, regresen este video cuando el pastor intervino, los tres, es cierto. Y no es ni da temor. Y si el Paz mañana dijeron puras tarugadas, corten ese programa, se va a cortar porque nos sometemos. Pero porque ese privilegio también da la iglesia, ¿no? Gracias, Alex, gracias por tus conclusiones. Páseli, Oye, termina oye, Josh, esto. pues si quieres seguimos otra media hora de programa, ¿no? No, no es Sí, cierto. Gracias, estaría bien. hermanos. No estaría mal. Gracias a todos por acompañarnos. Hay muchos comentarios aquí en el chat, en Facebook y en YouTube, muchísimos. Perdonen que no podemos leerlos todos, pero estuvo muy buena la conversación. Y ya que tú no dejaste que el último comentario fuera de Alex, yo tampoco voy a dejar. Y mira, voy a leer esta preguntita. Dice, entonces, ¿no está bien ser policía o parte de las fuerzas especiales? Al contrario, la policía existe justamente para detener la violencia. Y a veces en este mundo pecaminoso se tiene que usar violencia para detener la violencia. Pero ahí viene nuestro Señor a restaurar todas las cosas, a hacer una nueva creación donde no habrá más llanto ni dolor y enjugará toda lágrima de nuestros corazones, de nuestros ojos. Y esa es la esperanza cristiana. Gracias a todos, hermanos, por acompañarnos en este subprograma sin Cubrebocas. cubrebocas. Sin cubrebocas. Gracias. Nos vemos en 15 días sin cubrebocas y nos vemos en 8 días Radio Rev. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Bendiciones, hermanos. Hasta luego.